Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los pobres, ven, ilumínanos, llévanos a la verdad. Ven. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestro Padre San Juan, por favor. Pues bienvenidos a esta primera clase. Saben que ahora en la Escuela San Juan estamos haciendo 3 clases seguidas los lunes por la noche, a las 7 de la noche, a las 7:45 de la noche y a las 8:45 de la noche. Es decir, que desde las 7 hasta las 9:30 de la noche tenemos clases para que aprovechen. Bueno, la vez pasada les planteé un poquito cómo estaban estructuradas las 3 clases, nada más les explico para los que no están. Esta clase en realidad es una clase de filosofía, vamos a hablar de la fe aquí. Claro que vamos a hacer cláusulas y todo eso, porque somos cristianos, somos católicos. De hecho, alguna de las tareas que les pediría hacer, porque cada clase deja una tarea, pero una de las clases va a ser buscar un poquito lo que la Biblia nos dice sobre este tema, educación y afectividad. Este es nuestro tema de esta clase. Entonces les explicaba que vamos a hacer una clase más bien de filosofía. Y de hecho, ya les dejé una primera tarea, tengo más hojas, para los que no hicieron la primera tarea y quieren hacerla, ahorita les entrego un juego de copias para que puedan hacer su tarea. Entonces, en esa tarea que ustedes hicieron, al final del texto, de hecho, una de las preguntas que les ponía, en la última pregunta de la tarea, es ¿qué consecuencias tiene esa separación entre la fe y la razón? ¿Se acuerdan? Y de hecho todos me contestaron muy bien. Una disculpa, sí corregí los trabajos, pero no salieron porque no tenemos internet desde la mañana. Entonces se bloqueó, lo recibí, pero ya no pude mandar las respuestas. Entonces, en cuanto haya internet, los mandaremos. Entonces, una de las respuestas, todos me contestaron muy bien, según lo que nos dice el texto, ¿verdad? Entonces, hay una separación entre la fe y la inteligencia y por lo tanto hay como una fragilización de lo que el hombre es capaz de alcanzar y sobre todo empieza a dudar que él mismo es capaz de alcanzar la verdad. Bueno, esa palabra es muy importante en la filosofía, la verdad. El filósofo quiere tratar de descubrir la verdad. Y de hecho, ese texto nos menciona, ese texto que leyeron ustedes en la tarea, que muchas ideologías modernas empiezan por esa dificultad que empieza a tener, esa falta de confianza que empieza a tener la inteligencia sobre sí misma, entonces se repliega y empieza a hacer muchos errores en ese camino de la búsqueda de la verdad. De hecho, finalmente eso crea ideologías. ¿Qué es una ideología? ¿A qué le suena eso? A ver, Alexis. Un conjunto de ideas. Okay, que tiene una cierta coherencia, ¿de acuerdo? Pero que están cortadas de algo, ¿no? Porque hay ideologías muy distintas, ideologías muy diversas. Un conjunto de ideas que tiene una cierta coherencia, pero que finalmente la raíz se cortó, que es su conexión con la verdad. Bueno, de hecho, acuérdense, dice Aristóteles, todas las filosofías descubren algo de la verdad, todos los filósofos se acercan un poco a la verdad, sin embargo, ninguno la alcanza totalmente. Lo que a nosotros nos interesa es acercarnos lo más que se pueda, porque acuérdense que mejor preparemos la tierra, más fruto dará la semilla, y esa semilla pues es el Evangelio en nosotros, ¿no? Muy bien, finalmente entonces lo que está en amarillo es como la constatación general. Hay una renuncia a la búsqueda de la verdad y a lo que el hombre puede alcanzar, ¿no? Pues se podrían enumerar muchísimas. De hecho, les aconsejo que cuando lean un texto del magisterio pongan esa pregunta: ¿qué ideologías está denunciando la Iglesia ahora? De hecho, en todas las encíclicas, en las últimas que ha habido,
Laudate Si, por ejemplo, es una protesta de una ideología, de varias ideologías que puede haber, ¿no? Un ecologismo exagerado o como un dominio sobre la naturaleza también desordenado y exagerado. ¿Me van siguiendo? Otras encíclicas como la luz de la fe, bueno, Gaudium et Spes no es, perdón, la alegría del Evangelio no es una encíclica, pero es una exhortación apostólica, pero también denuncia como faltas a la verdad, faltas de esperanza del hombre en alcanzar la verdad finalmente. Pero por ejemplo, algunas de las que menciona el texto que les decía, que leyeron ustedes de tarea, pues es eso, la creación de sistemas políticos y sociales totalitarios. Son errores que vienen de unas ciertas ideologías, el marxismo, por ejemplo, etc. Científicos carentes de referencias éticas, es decir, separar el sentido de la vida en conjunto. Por ejemplo, vamos a desarrollar un aparato que nos permita crear embriones. Pero, ¿para qué queremos crear embriones? Se nos olvida el porqué, el aspecto ético, lo que denuncian muchos páginas. El nihilismo, por ejemplo. Es decir, pues, finalmente pues, nada tiene sentido, no sirve para nada las cosas que hacemos, no vengan a la escuela porque finalmente no tiene sentido, no se puede nada, y es como una pérdida de sentido. La fragmentación del saber y la pérdida del sentido de la sabiduría. ¿Ven? Antes había como un sentido de que alguien que era sabio sabía sobre muchas cosas y sobre todo la conexión entre esas muchas cosas. No sé si les ha pasado con alguna abuelita, por ejemplo, o con algún maestro que no solamente los impresiona porque sabe muchas cosas, sino que tiene un sentido profundo de la armonía entre esos saberes, ¿no? Bueno, la fragmentación de la ciencia empieza pues, en el siglo de las luces, que fue que de Lumière, 17, muchas gracias, amigo. En el siglo XVIII empieza a fraccionarse el saber, es decir, pues no se puede saber todo, entonces tú ocúpate de saber el porqué de este punto. Y toda tu vida se especializa en ese porqué de ese punto, ¿no? Y finalmente se pierde la totalidad, el sentido de la totalidad. Y por último, el abandono de la búsqueda de la verdad, etc. Muy bien. Pero la peor de todo, y que muchas denuncias ha habido actualmente de parte de la Iglesia del Magisterio, pues es esto, el relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Alguien quiere explicarme qué es el relativismo? Erika, ¿tú quieres? Te voy a ayudar. No hay una verdad absoluta, sino todo depende. De hecho, ahí llegamos a posiciones como estas, un relativismo ético. No existe el bien y el mal, todo depende de cómo se vean las cosas. Esa es una frase casi textual sacada de una película. ¿Saben cuál? Harry Potter. Harry Potter. El bien y el mal no existen, todo depende de cómo lo veas. Y de hecho en muchas películas se encuentran verdades. En comerciales de televisión me puse a ver algunos comerciales. Y también, por ejemplo, creo que es Coca-Cola, uno de los anuncios que dice, cada quien decide su felicidad. Entonces el bien y el mal no existen. Cada quien inventa su felicidad. Y pues posiciones como esta, ¿no? También la ética de la situación. Pues ¿qué harías tú en esa situación? Pues depende, como no estoy en esa situación, pues no sé. O sea, no hay un principio, todo es relativo a la situación. No juzgo en función de un principio que yo tengo, una verdad que yo poseo, porque estoy convencido que es una verdad, sino, pues depende. Si yo estuviera así o sí, pues entonces depende de mí. Entonces finalmente es un mar de situaciones en donde pues, no encontramos muchas veces el caos. Me puse a buscar en el motor de búsqueda de Yahoo, ideología moderna, se me encontré pues algunas cosillas interesantes, está muy chiquito, ¿verdad? Un chavo, que bueno, esta fue calificada como la mejor respuesta, que ponía esto, ¿no? El socialismo, capitalismo, liberalismo, y también pues algunas otras cosas que no me voy a detener en ellas, ¿no? Materialismo, relativismo, ateísmo, liberalismo, positivismo, y todos los ismos que se les puedan aplicar. A cada rato pues hay nuevas ideologías, casi. Pero ven, todos giran en torno a esa búsqueda de la verdad y todos se posicionan a la verdad de una cierta manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros?
porque a lo mejor estamos haciendo una ideología, nosotros también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro camino filosófico. Acuérdense que voy muy rápido, pero me gustaría darles algunas precisiones sencillitas. Distinciones importantes. No es lo mismo describir que analizar. ¿Describir qué es? Enumerar, secuenciar, constatar, etc. Analizar qué es profundizar, buscar el principio y la causa. Requiere un esfuerzo intelectual más profundo. ¿Ven? Por ejemplo, no sé si les ha tocado, las novelas literarias por lo general son así. Describen padrísimo las situaciones. De hecho te cautivan, ¿no? Hace poco me dieron a leer El Hobbit. Ya había visto la película, pero no había leído el libro. Está genial, te emociona, te prende la imaginación, te cautivas. De hecho, hasta como es un poquito de las horas del sueño, ¿no? Para seguir leyendo. Pero son descripciones, ¿ven? Había un árbol y luego la brisa y la sentía así, etc. Es una descripción. Pero es distinto a analizar. Y nosotros no solamente queremos describir las cosas, queremos analizar, queremos profundizar. Y finalmente queremos encontrar la causa y el principio. ¿Estamos bien? ¿A qué les suena eso de causa y principio? Es que no sé si puse la diapositiva, por eso no le quiero dar vuelta. Causa y principio. O sea, finalmente, ¿qué estamos buscando? La consecuencia. La consecuencia sería el orden. Sería la No, intención. estamos al revés. El principio y el fin. El principio de la intención. Por ejemplo, yo puedo describir todas las aventuras que hicieron para llegar hasta aquí. Uy, hace mucho frío, casi me atropelló un camión, me dieron el asiento, no sé qué. Estoy describiendo. Pero y luego te pregunto, bueno, ¿y por qué vienes aquí? Estoy buscando la causa y el principio. O sea, no solamente me interesa que viniste, que bueno, pero ¿por qué viniste? La búsqueda de la causa y el principio. Muy bien. Finalmente, un principio y la causa, filosofía o filosofía realista que queremos hacer, es esa realidad primera que da sentido a todo lo demás. Es eso que está al origen de muchas otras realidades. ¿Sí me explico? Eso que está al origen de muchas otras realidades y que da sentido. ¿Sí? Cuando lo vamos a ir profundizando en nuestra búsqueda. Otra distinción importante, hay que distinguir pero no separar. Fíjense, cuando vamos a estar analizando cosas, ahorita se van a dar cuenta porque vamos a empezar un análisis, pues hay muchas sutilezas, decimos esto, decimos lo otro, pero y luego cuando tratamos, a nosotros nos pasaba mucho eso con nuestro padre fundador cuando nos daba la clase. Cuando nos daba la clase estaba fascinante porque profundizaba las cosas, todo eso, y luego salías y si te preguntaban, a ver, explícamelo, era imposible, no podías, porque es como si fueras encima de un gigante, ¿no? Que te pusieras aquí y vas viendo todo, ¡wow! Cada detalle, pero luego te bajan a la realidad del suelo y pues no sé explicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis, precisamente por la abstracción, nos permite separar cositas, distinguir cositas. Pero es bien importante que no nos separemos en la vida. Ahorita lo vamos a ver bien concreto en esto. ¿De acuerdo? Sencillamente una sutileza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Distinguir, no separar. Por ejemplo, yo distingo mi inteligencia humana y mi fe. Se distingue muy bien. ¿Pero acaso la separo en mi vida diaria? Si la separo, empiezo a tener problemas. Entonces la experiencia es algo muy complejo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro paso más. Vamos avanzando rápido. ¿Sí? ¿Qué es el hombre? Esa es la pregunta de toda la filosofía. Para no ofender a nadie, como no tengo internet, pues una foto mía. ¿Qué es el hombre? Después de un campamento donde los chicos me sujetaron todo. ¿Qué es el hombre? Esa es la pregunta más importante de la filosofía realista. ¿De acuerdo? Esta es la pregunta principal de la filosofía realista y una única realidad vista desde varios ángulos. Ok. Muy bien, esta es la pregunta que nos interesa más. Conocer qué es el hombre. No hago filosofía para saber por qué los gatos maullan. Pues no, eso no me interesa mucho. No hago filosofía para saber por qué no gano dinero. Pues no, eso no me interesa mucho. Me interesa saber quién soy. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el sentido de lo que yo soy? ¿Qué soy?
Y en realidad, las diferentes áreas de la filosofía realista nos van a dar como varias perspectivas. Miren, aquí tenemos 3 cámaras. Por cierto, aprovecho para presentarles a Alejandro, que está grabándonos. Ya les dije que estos cursos los vamos a encontrar en la web. Miren, hay una cámara allá, otra cámara allá y otra cámara allá. Entonces, 3 perspectivas distintas, ¿no? Es el mismo lugar, es la misma situación, pero 3 miradas distintas. Y el fundador nos decía eso. Es como cuando ustedes entran en una catedral. Entran en la catedral y la ven de acá y dicen, wow. No sé si han ido a, bueno, los que fueron a Barcelona para las jornadas mundiales, a Madrid, y entraron a la Sagrada Familia. Es un mundo ahí. Es fascinante. Entonces te miras desde acá y wow. Y luego te cambias para el otro lado y wow, parece esta catedral. Está padrísimo, ¿no? La ves desde muchas perspectivas, sin embargo, es la misma realidad. Y así la conoces de otras áreas. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, vamos a necesitar varias miradas del ser humano para comprenderlo mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta filosofía realista en la que les explicamos si queremos entrar y que nosotros entramos a la escuela de Santo Tomás y de Aristóteles y del padre Marie-Dominique Philippe, que les expliqué la clase pasada. Finalmente, pues es como se basa en la experiencia. La vez pasada les insistí mucho en eso. La experiencia que nosotros tenemos de ser hombres y mujeres, seres humanos finalmente. Y el padre Marie-Dominique Philippe dice, pues ponte a buscar y en realidad puedes enumerar muchas experiencias, pero son pocas las que son significativas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haberme tropezado con un fierro. ¿Será significativa para saber lo que es el hombre? Bueno, muchos animales también, supongo que se tropiezan, no sé. Tengo la experiencia de haber fumado de adolescente y me está ahogando. ¿Será significativo para saber lo que es el ser humano? No sé. Entonces, finalmente, la astucia del padre Marie-Dominique Philippe es como reducirlo todo a 6 experiencias importantes. La primera ya se las puse ahí. La primera de esas grandes experiencias es trabajar. Los seres humanos saben trabajar, pueden trabajar. El hombre es capaz de trabajar. ¿Las abejas trabajan? Sí. No trabajan. Ellas son movidas por su instinto para hacer cosas sorprendentes, de hecho. A veces hasta palacios más elegantes que los nuestros. Pero siempre es el mismo modelo, ¿se han fijado? Igual, desde hace millones y millones de años. El trabajo del hombre es creativo, es distinto, tiene inventividad. Por eso afirmamos que solo el hombre es capaz de trabajar. De hecho, hay muchos de nosotros que no trabajamos, que ejecutamos. Bueno. Otra experiencia, cooperar. El hombre es capaz de cooperar, pero me van a decir, pero los animales también pueden cooperar. Pero no de la misma manera que el hombre. Y eso es bien interesante, porque el hombre puede vivir en una megápolis, como la Ciudad de México, con 25 millones de habitantes. Ya sé que no cooperamos con todos, pero sí hay mucha cooperación entre muchos para que todo funcione, y funcione de una manera sorprendente. Amar, el hombre es capaz de amar. Pero los perritos también son capaces de amar. Aman a sus crías. Sí, pero no como el hombre. El hombre tiene otra capacidad de amor. Y esa experiencia es fundamental. Vivir. Van a decirme, bueno, pues la plantita que de hecho las traje para presentárselas, es una de mis plantitas. ¡Ey, esta también está viva! Y de hecho da flores, ¿no? Yo no doy flores. Puedo echar flores, pero no doy flores. Entonces, vivir, pues sí, es una experiencia que compartimos con muchos seres, sin embargo, a la vez es muy distinta, es particular. Somos seres que podemos vivir. Formar parte de un universo, es decir, no existo yo solo, hago parte de un total, de un todo. De hecho, creo que ayer fue lo de la luna de sangre, ¿verdad? Yo no lo vi, pero me comentaron. Pues ven, son fenómenos que a veces nos afectan, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente a veces los hermanos empezamos en la mañana, ay, dormí mal, ay, yo también, ay, y nos damos cuenta que era luna llena. Y a varios nos afecta. ¿No les ha pasado eso? ¿No? Porque somos parte de un todo. Es que solo a los Jedi les
Y por último, otra gran experiencia que dice el padre Marie-Denis Philippe es ser, existir. Se fijan que puse 3 experiencias de color amarillo y 3 de color naranja. Bueno, esas 3 de color amarillo son bastante prácticas, son experiencias muy inmediatas y concretas. Cooperar, trabajar, amar, son muy prácticas. Las otras 3 son un poquito más, hay que pensar para entender lo que queremos decir. La experiencia de vivir, la experiencia de formar parte de este universo y la experiencia de existir y ser. Bueno, ya sé que es muy complejo, no busco que entre totalmente, simplemente lo estoy introduciendo a esta filosofía. Bueno, esas 6 experiencias van a ser el fundamento de la filosofía que desarrollamos, la filosofía realista. Por eso va a haber 6 tipos de filosofía. ¿De acuerdo? Me la regreso. Una filosofía que se va a ocupar del trabajo, una filosofía que se va a ocupar de esto, una que se va a ocupar de esto, de esto, de esto, de esto. ¿De acuerdo? La del trabajo, ahorita de hecho vamos a quitar. Nosotros nos quedaremos con esas 2 experiencias en este curso porque es lo que más nos interesa. Vivir y amar. ¿Ok? Lo estoy orientando para dónde vamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está muy abstracto? ¿What? ¿Qué dices, padre? No se entiende mucho, pero bueno. Estoy dando principios y vamos a irlos aterrizando, ¿de acuerdo? Muy bien. La filosofía que se ocupa, La filosofía que se ocupa entonces de la experiencia del vivir se llama filosofía del ser vivo. ¿Qué es la vida? ¿La planta está viva o no está viva? Sí. ¿La bocina está viva o no está viva? No. ¿La madera de aquí está viva o no está viva? ¿Seguros? Muy bien, no, estuvo viva algún tiempo, pero ahora está su cadáver. Qué feo, ¿verdad? Decoramos las casas con cadáveres de plantas. Muy bien, pero estaría muy incómodo vivir en madera viva, ¿no? Como que... Muy bien. Muy bien. Vamos a dar otro paso más. Ahorita nos vamos a quedar solo en esa filosofía del ser vivo. De hecho, es la única clase en que voy a insistir más en eso. ¿De acuerdo? ¿Qué haces todo el día? Pregúntate. Tienes muchas actividades, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, ¿quién quiere ser voluntario? Que nos cuente lo que hizo hoy en el día. Así rápido, en un minuto. Usted, Gloria. ¿Qué hizo el día? Desde que se levantó hasta que se durmió, rápido, en un minuto. Me levanté, llevé a la niña a la escuela, me fui a la oficina, estuve todo el día frente a la computadora, comí y me vine para acá. Ok, muy bien. Qué bueno que comió, porque si no, las pasiones estarían más despiertas, desatadas. Muy bien, pues sí, hacemos muchísimas cosas, ¿no? Ver, comer emociones, estudiar, sentir, pensar, bla, 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 bla. Hay muchas cosas que hacemos, muchísimas cosas que hacemos. Muy bien, pero ¿cómo las podemos como que clasificar? Porque necesitamos un poco de orden en estas cosas, si no, necesitamos analizar, necesitamos ver un poco de orden, ¿de acuerdo? Vamos a clasificarlas de esta manera. En realidad, entre todas esas cosas, todo lo que nos dijo Gloria y lo que podríamos enumerar nosotros, hay acciones que son morales, éticas, es decir, relacionales con alguien, y también laborales, ¿ya? Por ejemplo, Gloria nos dijo, pues me fui a trabajar y estuve mucho tiempo ahí trabajando. Pero a veces pues tengo problemas en el trabajo, ya no del trabajo, sino éticos, morales, etc. Entonces hay muchas cosas, podríamos distinguirlas así, acciones morales y o laborales. Y también algo que podríamos llamar operaciones vitales. Entre estas, ¿cuáles serían operaciones vitales? Comer, ¿Por qué? ¿Por qué son esas operaciones vitales? porque si no te mueres, pues mueres. Son de mi cuerpo, ¿verdad? De mi cuerpo. Muy bien, pues no está tan difícil. Muy bien, ¿qué podríamos decir entonces? Que hay acciones morales, a eso lo llamamos en latín agere, que viene, de ahí viene la palabra actuar, es decir, hacer cosas, actuar. Y las acciones que son laborales se llaman facere. Por eso, de hecho, en muchos idiomas empiezan las palabras así. Por ejemplo, en el antiguo francés, bueno, en el actual francés se dice faire, hacer, se dice faire.
como viene de esto, de la misma raíz. No, porque sería el otro. Agir, faire. O en portugués, si no me equivoco, se dice, o en italiano, ¿no? Facere, ¿no? Facere. Ok. Y las otras las podríamos llamar operaciones vitales, ¿verdad? Entre todas esas cosas que hacemos, una distinción rápida, un poquito de orden, así las clasificamos, y entonces tenemos 3 filosofías distintas que van a estudiar todas esas actividades que hacemos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Filosofía ética, filosofía del arte, o también se le llama así, del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estudia es el trabajo. El hombre trabajando, más bien. Y filosofía del ser vivo, es decir, el hombre viviendo, el hombre como ser vivo. Vamos bien. Muy bien. Pero podríamos poner un orden en todas esas actividades de nuevo. Vamos a centrarnos en las operaciones vitales, en las operaciones que yo hago. Podríamos poner un orden. Miren, vamos a decir, hay algunas que están relacionadas a mi cuerpo, ¿verdad? Al estado vegetativo, a los vegetales, como la plantita, ¿no? ¿Qué hay de semejante entre la plantita y yo? Mira. ¿Respiramos? Sí. ¿Ella respira? Óxido de carbono. Ok. ¿Qué más? Sí. Toman agua. Bebemos, comemos. Comemos. ¿Qué más? Crecer. Crecemos, bien. Respirar. No reproducimos, ¿verdad? Bueno, yo no, pero sí puedo. Estamos en la misma oficina. ¿Dan flores? Bueno, ella da flores, yo no doy flores. Esta es precisamente su reproducción. ¿Qué más hay de común entre ella y yo? Nace y muere. Sí, nace. Fíjense, yo puedo andar, pero la plantita no puede andar. De hecho, ahí me equivoco. Ahí no va a andar, ¿eh? Bórrenla sus apuntes. Respiramos, sudamos, yo transpiro, ¿verdad? La planta igual no transpira sudor, pero saca otras sustancias finalmente. Hay cosas que son, yo puedo ver, pero la plantita no puede ver, etc. Hay cosas que son semejantes entre la plantita y yo, ¿ven? O sea que hay cosas sorprendentemente en las que somos iguales y que la planta y yo vamos a reaccionar igual. Échenle 1 litro de cloralex a la planta, ¿qué va a pasar? Écheme 1 litro de cloralex en el vientre, ¿qué va a pasar? Dejen de alimentar o de regar la planta y dejen de alimentarme o regarme a mí, pues igual, pues voy a morir finalmente, ¿no? Pero hay otras operaciones vitales que están entre el cuerpo y el alma, o sea que no solamente son de una plantita, sino que son de un ser vivo más complejo, más elaborado, más, podríamos decir, evolucionado. Por ejemplo, sentir, emocionar, por ejemplo, las emociones, no la cólera, la alegría, el miedo. Si le hago la planta, ¡bum! No, pues no se va a asustar. No se va a asustar por más que quiera. Pero si le hago así a un perro, el perro sí se va a asustar. Y se va a enojar y se va a aventar encima, ¿no? Pues eso yo lo comparto con los animales. Entre los seres vivos están las plantas, pero están también los animales. Ellos también están vivos y compartimos cosas con ellos. De hecho, estas cosas las compartimos con ellos. Un perro tiene miedo, un perro se enoja, un perro está alegre, llega su amo a la colita. Fíjense, no es lo propio a nosotros, no es lo propio al ser humano. Nosotros entonces, ¿por qué te fuiste? Nosotros entonces tenemos algo que es propio, algo que es único y que solamente el ser humano tiene. Esto normalmente tendríamos que irlo buscando, pero ya se los doy más como conclusión para avanzar rápido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunas operaciones vitales del espíritu, ¿cuáles serían, Saúl? A ver. Pensar, creatividad, orar, estudiar, reflexionar. Es sorprendente dar la vida por alguien más. Y no lo digo por nada. Es una función espiritual, impresionante. De hecho, los papás, ¿qué hacen de diferencia en la educación con los hijos? A un perrito. El perrito pues se engendra, los tiene, ¿y qué más? Vámonos. Después de un mes ya, vámonos, ahora, porque vienen más, etc. Un papá no. A un mes no echa el cachorrito afuera, ¿verdad?
No, se quedan muchos años. Y algunos cumplimos 30 años y todavía estábamos en casa de papá, no. Pues está bien. La educación se prolonga, se hace larga. ¿Por qué? Porque finalmente la paternidad de los padres no es solamente biológica, material, sino es también espiritual. ¿Vamos bien? ¿Una pregunta? Pero eso no se supone, bueno, haciendo un poco la pregunta, por ejemplo, lo de que tenemos más tiempo, por ejemplo, perro de 6 meses está grande, ¿no? Que puede conseguir cazar todo. Y el ser humano es indefenso, no se queda así con las familias por evolución, por evolución de la especie. Sí y no, fíjate, yo no he estado en África, pero los hermanos que han estado en África me cuentan, con las hermanas también que trabajan mucho con niños, que a los 3 años los niños en África se defienden de todo, pues porque el mismo contexto los obliga. Aquí en las ciudades estamos muy atrofiados. De hecho, cuando yo iba con el cardiólogo, cada rato me decía, no, pues un cavernícola a su edad ya anduviera correteando dinosaurios, anduviera peleando con otros cavernícolas para ser el jefe de la tribu, etcétera, etcétera. Entonces me dice, no, pues ustedes, vale, pónganse a hacer ejercicio y a luchar y no sé qué. Porque la ciudad nos atrofia mucho. Nos atrofia porque, pues, entonces la experiencia pues es diversa, ¿ves? Hay niños, es cierto, de hecho entre niño y niño es muy distinto. Hay niños que a los 3 años son bien abusados y otros que son muy dependientes todavía. Mucho también viene de la educación, no solamente de algo biológico. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir? Que nosotros hay una vida vegetativa, como las plantas, muy semejante a las plantas en todo caso. Es como un primer nivel. También hay una vida animal, miren, una familia de changuitos. Parecen humanos. Parecen humanos, es impresionante, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nosotros tenemos diferencia de ellos. No solamente que tenemos menos pelo, algunos. Y entonces, pero nosotros tenemos otra. Mira ese niño, me acabo de tomar esa foto. Hay algo distinto en el ser humano, una vida espiritual. Y cuando decimos espiritual, ¿de qué hablamos? Inteligencia y color. Actos que provienen de nuestra inteligencia y actos que provienen de la voluntad. Por lo tanto, hay un orden en todo eso. ¿Qué va hacia dónde? Es decir, la vida espiritual debería estar destinada a comer bien y a reproducirnos bien. Al revés. La vida vegetativa y la vida sensible, pasional, están orientados hacia la vida espiritual. Pero fíjense, esto es súper importante. Es una de las primeras conclusiones importantísimas. Si todo lo que yo siento en la vida pasional y en la vida vegetativa es para la vida espiritual, estoy diciendo muchísimo. Estoy poniendo un orden impresionante en mi vida. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué como? Y no estoy hablando de la fe, ¿ven? Estoy hablando de pura experiencia humana. ¿Para qué como? ¿Para qué debería comer? Para crecer, para trabajar. Muy bien. ¿Para qué me relaciono? ¿Para qué tengo los sentimientos? Para sufrir. La plenitud está en lo que nos es propio. Si gusto tener la plenitud de una planta, pues no voy a llegar muy lejos. Las plantas me van a ganar porque son especialistas de eso. Espérense. Es que ya me quedan 2 minutos. Entonces, muy bien. Entonces, ven, la plenitud está en lo que nos es propio. Les digo, si quiero ser feliz solamente sintiendo, no lo voy a hacer. Me quedo en esa conclusión. Claro, pero el mundo en el que vivimos está cañón. Porque, miren, esta foto la tomé en una tienda. Ya la tomé. Fui a ver los libros. No solo vendían libros. De hecho, en Estados Unidos, en Laredo. Fui a ver los libros y miran. ¿Y qué dice ahí? Amor. Ok, está difícil expresar el amor espiritual en una foto. Pero como quiera está muy sensualizada nuestra realidad. Muchos mensajes
que exaltan la sensualidad, la vida pasional. Entonces es importante. Estamos diciendo que hay diversidad: vida vegetativa, vida animal, vida espiritual. De hecho, debe estar al revés. Pero también hay unidad. Hay unidad. Eso es bien importante. ¿Se acuerdan de lo que les decía? Analizar, distinguir, no separar. Pues esas tres vidas en nosotros son una sola. No tiene sentido ver solamente mis operaciones vitales vegetativas o solamente sensibles. ¿Me explico? Todas forman parte de Mario. Todas forman parte de mi experiencia como ser humano. Muy bien. Y también otra cosa que es importante constatar, fíjense, entre esa plantita y un gato hay muchos tipos de vida intermedios. Por ejemplo, los líquenes, o por ejemplo las algas. A mí me fascinan esas cosas que se llaman medusas, ¿no? Que son como unas bolas que van... Y dices tú, ¿es una planta? ¿Es un bicho? ¿Qué cosa es, verdad? O, por ejemplo, no sé si conocen las mimosas sensitivas. Son plantitas que las tocas, cierras así. ¿Sí las han visto? Sí. Y dices, oye, ¿una planta se supone que no se mueve? O las plantas carnívoras, que se comen animales bichos. ¿Qué onda? O sea, están entre la vida vegetativa y la vida pasional. Están entre las dos, ven, hay como una continuidad. Todos los demás bichos están entre esas dos cosas. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, de hecho está al revés, perdón, esta foto debería estar ahí. Para la vida espiritual hay un salto. Entre la vida sensible y la vida espiritual hay un brinco. No hay ya continuidad. La continuidad la dará el individuo que es un todo. ¿Sí me explico? Okay. Son cosas bien importantes que estoy diciendo, son fundamentos para lo que sigue en el curso. Entonces, continuidad, pero a la vez hay un brinco en la vida espiritual. ¿Ven? No hay changos que tengan un poquito de inteligencia. Al menos de inteligencia espiritual. No. Podrán ser más astutos a nivel de instintos, pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, hay un brinco. Porque precisamente es la obra creadora de Dios. Muy bien. Todo es la obra creadora de Dios. Muy bien. Pero en realidad nosotros somos muy consumidores, muy pasivos. ¿Sabrías discernir lo que consumes cada día a través de los medios de comunicación, lo que lees o lo que recibes por cualquier otro medio? Muy bien, ya para terminar, les dejo aquí la tarea 2. Benny, ¿puedes leérnosla, por favor? Benny. Tarea 2. Detecta 5 mensajes comerciales, libros, películas, etcétera, que exalten, llamen, insistan en lo sensible pasional de la persona humana. Detecta 5 mensajes comerciales, libros, películas, etcétera, que insistan en la dimensión espiritual de la persona. Okay. Y mándalos por correo con el título Tarea 2 a vicarioprm@gmail.com con algunas líneas de comentario personal. Muy bien, pues vamos a ponernos atentos esta semana a ver cómo nos trata ese mundo, que les decía yo que exalta mucho el aspecto sensible. ¿De acuerdo? Si encuentran de la vida vegetativa, muy bien, pero no se los crucen porque realmente no hay mucho, yo creo. Algunas cosas médicas o cosas así, pero sobre todo es esta cosa que está súper presente. ¿De acuerdo? Y van a ver quién logra encontrar estos 5 que insistan sobre esa dimensión espiritual. ¿Les queda duda sobre la clase o sobre la tarea? ¿Abren ahora o callen para siempre? Callen para siempre. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Sobre todo distinguir que nosotros hay niveles en la vida. Hay una vida en nosotros que es básica, es un fundamento, la vida vegetativa. Después hay otro nivel que se llama, lo que nosotros llamamos una vida sensible. Y que hay otro nivel cuyas operaciones propias son las del espíritu, que llamamos un nivel de vida espiritual. Y fíjense, entre todo lo que hacen, ¿a qué le dedican más tiempo? A las de vida vegetativa, comer, descansar, reproducirse, beber, no sé qué. A las de vida espiritual, wow, ¿vale?
A las de la vida pasional, quiero sentir emociones. Six Flags. ¡Guau! Fíjense, y la juventud, la juventud buscamos mucho las emociones. Buscamos mucho las emociones para sentirnos vivos. ¿Por qué el hombre es el único que alcanzó con ese tipo de inteligencia? ¿Es evoluciona aquí? Porque, digo, si fuera unos años, no sé cómo otra no evolucionaría y debería alcanzar lo mismo que nosotros. Muy bien, respondo en 3 palabras. Esa es una gran pregunta de la ciencia. ¿Por qué el hombre tiene esas facultades que otros no tienen? Algunos lo atribuyen a la evolución. Nosotros tenemos una respuesta más profunda. Bueno, pues la fe nos viene a ayudar. Finalmente, pues que somos imagen de Dios. Bueno, pero ven ahí cómo la fe nos socorre, porque el filósofo precisamente se queda en esa incógnita. Aristóteles tiene una frase sorprendente que dice: si el ser humano tiene una finalidad tan maravillosa, ¿por qué la mayoría vive así? Bueno, entonces tengo que pararle para darle pie al padre Maximiliano. ¿Va a haber 2 minutos de pausa? ¿No? Sí. 5 minutitos de pausa. Ayudar a bajar algunas sillas. Ok. Los que me trajeron la tarea por escrito, claro que la acepto, que no me la manden por compu, no hay problema. Simplemente pues se va a ir retrasando. Pero démela por escrito si quieren, ¿de acuerdo?